Mis hermanos, pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 4. Hoy vamos a ver versículo 16 hasta el 26. Y es que esta mañana, al ir recorriendo lo que han sido todos estos versículos y capítulos de Génesis, creo que nos hemos percatado que su gracia siempre nos ha acompañado con cada uno de nosotros, ha acompañado a Adán, a Eva, incluso luego de su pecado, de la caída, su gracia continúa allí, cerca está la promesa, luego vemos el incremento de maldad, pero aún así su gracia continúa estando allí. Pero si hay algo que hay que recordar esta mañana es que los cimientos o la base de esa cultura perfecta se perdió, se acabó. Nosotros tenemos que ser muy conscientes con esto. La cultura perfecta del reino fue destruida con la caída. Adán y Eva, al desobedecer, arruinaron lo que nuestro Dios había ya planeado. Pero realmente nos lo arruinaron todo, si lo podemos decir de esa manera, porque el mismo Dios que da su plan, preserva su plan. Así que con la caída y con esta cultura dañada y caída, se generó un mundo muerto, violento, arruinado, un mundo desordenado, donde impera y gobierna la violencia y la maldad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Donde estemos. Puedes estar en el mejor país, puedes estar en la mejor urbanización, puedes estar en la mejor empresa, pero allí va a haber desorden, violencia, maldad, y esto es algo que nos va a acompañar y que nosotros debemos hacer cambios. Así que podemos decir que el desarrollo del mandato cultural fue afectado por el pecado de nuestros primeros padres y que la caída ha arrastrado que todos los sistemas se aparten del propósito del reino de Dios. Es decir, todos nosotros generamos cultura, todos nosotros hacemos que avance y que se desarrolle la cultura, pero alejado del propósito del reino. Y cuando tú ves todo esto, tú dices, bueno, pueden haber grandes empresas en nuestra comunidad, pero cada empresa busca lo suyo propio. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios sigue actuando para resistir y revertir los efectos de la caída. ¿Y sabes lo que Dios hace? No solamente que Él actúa solo, no solamente que Él es un Dios personal que está allí también para revertir y cambiar todas las cosas. No, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros esta mañana a ser sus colaboradores. Es decir, hermanos, esto no es un trabajo únicamente de Dios. Es cierto, nosotros fuimos responsables de destrozar la cultura perfecta del reino. Pero Dios hoy día está actuando para revertir sus efectos y nos llama a nosotros, como sus súbditos, sus siervos, sus esclavos o sus vasallos, a colaborar con Él. Si alguno de nosotros se rehúsa a colaborar con su reino y con el avance de su reino, entonces no es siervo de Él. No es siervo de Él. Y es lo que hoy veremos, mis hermanos. Hoy veremos cómo una descendencia actúa a favor de su propio reino, pero cómo otra descendencia actúa a favor del reino de Dios. Y toda la generación de ellos que actúan a favor del reino de Dios levantan sus manos para adorar al Creador. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Por eso he titulado al sermón de hoy, Recuperando el Huerto. El sermón de hoy se llama Recuperando el Huerto. Quizás tú digas, ¿pero dónde dice eso? Ya lo vamos a ver. Y este sermón lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, veremos la generación de Caín se aleja del huerto, versículo 16 hasta el 24. Y en segundo lugar, veremos la generación de Seth recupera el huerto, versículo 25 y 26. ¿Qué es lo que quiero que veas acá? Que el huerto es recuperado. ¿Pero por qué? Porque Dios desea que sea recuperado. Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el 26. Lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, mis hermanos, es que nuestra naturaleza en Caín nos aleja del huerto. Pero el linaje de Seth, y solamente en su linaje podemos recuperar lo que hemos perdido.
Cada uno de los que hoy estamos acá, o estamos lejos del huerto, o ya hemos recuperado el huerto. Y si tú eres de uno de esos que ya ha recuperado el huerto, entonces es tu función colaborar con su reino. Sea hecha su voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Cómo se hace su voluntad aquí en la tierra? Por medio de la generación de Seth. Y tú eres parte de esa generación. Tú eres parte de la generación de Seth. Sin Seth no hay promesa. Sin Seth la serpiente antigua sigue viviendo y sigue teniendo esperanza. Hermanos, sin Seth, el Caín que llevamos dentro sigue vigente y jamás va a morir. Pero demos gracias al Señor, que el rey del huerto ha dado esperanza. Y eso lo vas a ver allí. Ella misma lo admite, Eva lo admite. Ha nacido. Ha nacido la promesa. Ha nacido el niño que tanto esperábamos. Ha nacido quien destruiría la serpiente antigua. Ellos lo reconocen. Así que quisiera, mis hermanos, pasar al primer punto. La generación de Caín se aleja del huerto. Voy a leer versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enoc, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irak. Irak engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la liria y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Mis hermanos, Moisés le recuerda a Israel que el desarrollo cultural de la descendencia de Caín está arruinado por el incremento acelerado del pecado. Fíjate, la descendencia de Caín, su generación, ellos están cumpliendo con el desarrollo cultural, pero ese desarrollo cultural que está avanzando está siendo opacado o arruinado por los efectos del pecado. Lo que quiero decirte hoy es que todos los que hoy estamos acá, seamos cristianos o no seamos cristianos, incluso personas que no asisten a una iglesia local, en esta mañana, todos y cada uno de nosotros formamos parte de esa obediencia del mandato cultural o del desarrollo del sistema. Pero sin Cristo, sin Él, todo lo que nosotros hagamos para el avance de la humanidad está totalmente dañado por nuestra propia maldad. O como lo decía mi hermano, por el Caín que llevamos dentro. Caín y su descendencia, podemos decir, que también son creadores de cultura. Pero es una cultura que encarna la naturaleza y el carácter del mismo hombre. No la majestuosidad, la belleza, la verdad y la justicia de nuestro rey. No lo hacen mis hermanos. Fíjate, Dios le había dicho a Caín, vas a estar errante y yo te voy a cuidar porque nadie te va a matar.
Caín no quiere ser un hombre errante. Caín quiere formar un lugar que le dé seguridad y por eso hace una ciudad y la nombra como su hijo, Enoc. Edificó una ciudad. ¿Por qué? Porque él necesita protección. Hermano, la única protección que tenía el hombre era en el huerto. Y el hombre ha sido expulsado del huerto. No hay protección. Pero Dios le dijo a Caín, Caín, vas a estar errante, pero yo te voy a cuidar. Caín no quiso confiar en Dios. Caín quiso edificar una ciudad. Luego te darás cuenta de lo que hace su generación, capítulo 11 de Génesis. Construye una torre. Lo que empieza por una pequeña cosa, una pequeña codicia, eso termina en una gran codicia que luego es arruinada por Dios. Mis hermanos, que nuestras intenciones siempre estén alineadas con el avance del reino y no con nuestro propio reino. Porque a pesar que nuestro propio reino hoy día puede estar estable, en cualquier momento, en Génesis 11, puede quedar totalmente arruinado por el poder del rey del huerto. No hay protección en ninguna ciudad o en ninguna torre. El único que da protección es el dueño del huerto. Y si él te expulsa del huerto, si él te dice a ti que te cuidará estando errante fuera del huerto, confía en él. Confía, hermano. Yo sé que a veces es muy difícil confiar, pero sabes, en medio del dolor y de la circunstancia adversa, tú debes recordar que esto te debe llevar a orar al rey del huerto. Y eso no lo hace Caín. Mis hermanos, quiero que observes lo que la generación de Caín desarrolla. Veámoslo según el pasaje. La generación de Caín desarrolló la ingeniería o la arquitectura. Crearon una ciudad. Solamente los ingenieros y los arquitectos pueden hacer este tipo de cosas. Así que esta carrera, esta rama, lo vemos acá, en la descendencia de Caín. Es una rama de la ingeniería o de la arquitectura que es arruinada por su pecado, pero que puede ser redimida por la generación de Seth. Y es lo que ocurre. Así que ser ingeniero no es malo. Simplemente debemos utilizar nuestra vocación para expandir su reino. Pero no solamente ellos desarrollaron la ingeniería, sino también la industria textil. Fíjate lo que dicen. Fue padre de los que habitan en tiendas. Así que la generación de Caín, ellos también fueron los creadores de la industria textil. Pero ¿quién más trabajó en esa rama? Que fue parte de la descendencia de Seth en el Nuevo Testamento. ¿Quién hacía carpas? El apóstol Pablo. Mis hermanos, Pablo demuestra entonces que esas esferas arruinadas por el pecado pueden ser redimidas. Así que el problema no está dónde trabajas o qué haces, sino para quién lo haces. Si lo haces para ti o lo haces para él. Pero no solo, mis hermanos, la industria textil, sino también la ganadería. Y tienen ganado. Así que ellos también desarrollan la ganadería. Tú y yo podemos hacerlo. Pero ¿qué más hacen ellos? Bueno, según el pasaje, ellos también desarrollan el arte, la música, los instrumentos para adorar. ¿Qué hombre de la descendencia de Seth en el Antiguo Testamento se nos viene a la mente cuando hablamos acerca de música? David. ¿Recuerdas cuando tocaba y que calmaba al rey? Mis hermanos, no importa quién haya descubierto una esfera. Si ha sido un pecador y el peor pecador o peor ateo, el punto está en que tú puedes colaborar con Dios para redimir eso que ese hombre ha desarrollado. Tú simplemente lo que vas a hacer es redimirlo y utilizarlo para el beneficio de otros. No solamente el arte, sino también la metalúrgica. El combinar estos metales preciosos, hermanos, bronce, hierro, esos utensilios que luego salen armas, prendas, mis hermanos. Vemos entonces cómo la descendencia de Caín, a pesar del incremento de la maldad,
tiene también la necesidad de explotar aquello que Dios le ha dado al hombre, y es desarrollar la creación. Mis hermanos, ¿qué vemos nosotros a lo largo de esta descendencia? Vemos que el hombre está dominando la creación. Vemos cómo el hombre domina la creación. Vishal Mangalwadi dijo en su libro Verdad y Transformación algo como lo siguiente. En una oportunidad llegué a un sitio donde habían creado un gran templo en un lugar donde había un gran río. Pero los ciudadanos de ese lugar ya estaban cansados de estar construyendo constantemente las casas de cada uno de esos ciudadanos, porque el río cada año llegaba y hacía desastres y arruinaba todas las casas de los demás pobladores. Vishal Mangalwadi les dice a ellos, ¿cómo que aquellos hombres que crearon el templo de piedra, aquellos hombres que crearon esa imagen de piedra, cómo que ellos no tuvieron la capacidad para crear casas estables como ese templo? Porque el templo no se destruye, las casas se destruyen, pero el templo no. Y ellos dijeron, yo creo que si ellos estuvieran hoy día, ellos construirían casas que no sean destruidas por el río. Y él, Mangalwadi, le dice, ¿pero acaso ustedes no tienen la misma habilidad que tienen sus antepasados? Y ellos dicen sí. Entonces, ¿por qué no crear casas como la de ese templo? ¿Por qué crearon el templo y no casas como esas? Y ellos dijeron, bueno, nosotros creamos ese templo de esa manera porque nosotros tenemos un Dios al cual respetamos. Y ese Dios, si nosotros no le obedecemos, seremos destruidos por él. Y él dice, pero bueno, ¿por qué entonces no construir casas como la del templo de ese Dios? Porque ustedes le tienen miedo a ser destruidos por ese Dios. El punto está en que están siendo destruidos por ese cauce. Así que ellos llegaron y comenzaron a elaborar un cauce diferente para el río, para que en los momentos de las lluvias fuertes, el río buscara otro cauce. Y de esa manera, Mangalwadi le mostró a ellos que no tienen que tener miedo a la creación, sino que nosotros estamos por encima de la creación. Si el río, si el cauce quiere destruir una población, nosotros, la creación de Dios, tiene la capacidad de desviar ese cauce a otro lugar. Mis hermanos, muchas veces tenemos miedo cuando empiezan las lluvias fuertes, ¿verdad? Van a ser destruidas las casas. ¿Dónde están nuestros ingenieros? ¿Dónde están nuestros arquitectos? ¿Dónde está la gente que planifica, que desarrolla? Esa gente tiene la capacidad para detener todo el mar, hermanos, que las montañas hoy día detienen en Caracas. Sin esas montañas, Caracas se inunda. ¿Y sabes quién creó esas montañas así? Nuestro Dios. Pero ¿qué si las montañas comienzan a destruirse? Tenemos la capacidad, nosotros, como la creación de Dios, de crear entonces montañas de concreto que detengan el avance de toda esa gran cantidad de agua para que destruya una población entera. Así que siempre hay, hermanos, soluciones. Pero quiero que observes algo. A pesar de todo esto, nosotros podemos ver que Caín decide establecerse al oriente del Edén. Mis hermanos, a pesar de todas las capacidades que tenía esta generación, que tuvo esta descendencia, ellos deciden ir lejos del huerto. Como cada uno de nosotros. Sabemos que ahí está la verdad, pero decidimos alejarnos lo más posible del rey del huerto. Mis hermanos, al oriente del Edén no hay paz. Al oriente del Edén no hay esperanza, no hay tranquilidad, no hay belleza, no hay nada hermoso que puedas contemplar. Hermanos, al oriente del Edén solo hay poligamia, homicidio, venganza. Al oriente del Edén es donde se fundan los torcidos hijos de Adán,
que siguen la senda de Caín sin encontrar nada parecido al huerto. Allí hay maldad y proliferación del pecado. Fíjate lo que hace Lamec. Lamec toma dos mujeres, poligamia. Aquí vemos nosotros que Dios no dijo que esto debía ser así. Pero Lamec en su pecado y en su maldad decide tomar dos mujeres, poligamia. Pero no solamente eso, hermanos. Vemos cómo él da un canto o una poesía de odio y de venganza a sus mujeres. ¿Recuerdas la poesía o la joya poética de Adán? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjate ahora cómo ese poema hermoso ahora es totalmente distorsionado por el pecado que hay en el corazón de la generación de Caín. Abba y Sila, oíd mi voz. Quiero darles un poema a ustedes, mis mujeres. Mujeres de Lamec me pertenecen a mí. Prestad oído a mis palabras. Mira lo que dice este hombre. He dado muerte. ¿Qué es esto? Es un homicida, es un asesino. Él es un asesino, hermano. ¿Como quién? Como Caín. El Caín que cada uno de nosotros llevamos dentro es un asesino y quiere dañar a la imagen de Dios. Y quizás tú digas, bueno, pero yo nunca he cometido un asesinato. ¿Y cuántas veces has cometido odio hacia tu hermano? ¿Cuántas veces has estado tratando de proliferar venganza, desunión? Hermanos, ese es el Caín que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y fíjate cómo la generación de él dice y expresa a su familia, a su núcleo, dice, yo admito que necesito ser perdonado. Perdónenme. No, él no dice eso. Yo admito que soy un asesino. He dado muerte a un hombre por haberme herido. Pero no solo eso. Y dice, y a un muchacho por haberme pegado. Y cuando tú buscas otras versiones y un poquito más, otros estudiosos sobre este pasaje, ellos dicen que esto no es un simple muchacho, es un niño. Este hombre es un asesino de niños. Uno lo hiere y el otro simplemente dice, porque me pegó. Imagínate, ¿qué niño no le pega a otro? Por un simple juego. Y Lamec dice, yo lo he matado al niño. Maté al muchacho, lo eliminé. Y fíjate cómo dice él, si 7 veces es vengado Caín, yo seré vengado 70 veces 7. Mis hermanos, ¿esto no te suena familiar en el Nuevo Testamento? ¿Te suena familiar esto? Claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús, la descendencia de Sec. ¿Qué enseña la descendencia de Sec? Sus discípulos, sus ayudantes, sus colaboradores se acercan y le dicen, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7 debes perdonar. Jesús toma de las palabras de Lamec, podemos decirlo de esa forma, toma de las palabras de Lamec y dice lo que tú y yo debemos hacer en la cultura del reino. Crear cultura del reino 70 veces 7 no es diseminar odio o venganza. Lo que la cultura del reino a nosotros nos exige es perdonar 70 veces 7. No importa. No, pero me hizo esto. No importa. Aquí no estamos hablando del pecado. Aquí estamos hablando de lo que tú y yo, como siervos y súbditos del rey, debemos hacer. ¿Qué es? Perdonar. La naturaleza del cristiano podemos decir entonces que es perdón. ¿Por qué podemos perdonar? Porque hemos sido perdonados, hermano. Si realmente hemos sido perdonados, entonces nosotros debemos también dar perdón. No puedes dar algo que no tienes, pero si ya tú has recibido algo, entonces ofrécelo también a otros para que se apropien de esto. Así que si como hombres tratamos de acercarnos por nuestras propias fuerzas al huerto, entonces seamos conscientes que nos vamos a alejar más de él.
Y quiero que entiendas que hay un claro ejemplo en el Antiguo Testamento acerca de esto. ¿Recuerdas el pueblo de Israel dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y duraron años dando vuelta y no encontraba? Bueno, toda la descendencia de Caín que trate de acercarse por sí solo al huerto jamás llegará a ese lugar, sino que se va a alejar de él. Dicho esto, mis hermanos, y viendo tanta maldad, oscuridad, tanto desánimo que esta generación produce, quiero que veamos ahora el segundo punto. La generación de Seth recupera el huerto. Versículos 25 y 26. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Seth, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Podemos decir que Moisés le muestra a Israel que a pesar que Abel fue asesinado, Adán y Eva no han olvidado la promesa de que su simiente destruiría a la serpiente. Y el nacimiento de Seth es la confirmación del Señor. Mis hermanos, por un momento, tú eres Adán y eres Eva. Y estás viendo todo lo que está ocurriendo con la descendencia de Caín. Yo me imagino que ellos están mal. Ellos están siendo así arrastrados por una corriente de agua y ellos tratan de agarrarse de algo y no hay nada. Desanimados. Están siendo llevados a la deriva. No hay nadie que pueda salvarles. Pero a pesar de todo esto, fíjate lo que ella dice. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Y ella recuerda lo que sucedió con su hijo. Caín lo mató. Esto nunca se olvida. Esta generación lo hizo. Qué bueno podía producir Caín. Hermanos, qué bueno puede producir nuestros corazones. Nada. Por más esfuerzos que estemos haciendo, mis hermanos, por más ciudades que estemos construyendo, por más títulos que nosotros tengamos, por más esferas que nosotros estemos haciendo que avancen en este mundo, por más ganado que crezcan o que se produzcan, por más tiendas hermosas que cada día más nosotros nos quedamos admirados por ellas, o por piedras que están siendo procesadas, nada de esto va a traer esperanza. Nada de esto trae esperanza. Yo no observo a Eva y a Adán contentos por el avance del desarrollo cultural en la generación de Caín. ¿Sabes por qué no están contentos? Porque la esperanza está detenida. Porque la promesa está detenida. Porque no hay aún esperanza, hermano. Porque aún la luz no brilla. Porque aún el sol no ha salido. Porque todo lo que hay a su alrededor es tiniebla, es maldad, es poligamia, es homicidio, es venganza, es odio, mis hermanos. Pero el haber conocido nuevamente y conoció a Adán otra vez, es decir, haber conocido nuevamente a su mujer, trae esperanza. Y fíjate, esto del mandato cultural tiene que ver también con el desarrollo, el fructificar. Esto es lo que hace Caín. Caín dice que conoció a su mujer. Hermanos, ellos también están cumpliendo. Ellos también están cumpliendo con todo esto. Así que cuando tú observes cómo el hombre cumple con todo lo que Dios ha dado, tú no puedes simplemente alegrarte y sorprenderte por lo que está ocurriendo. Tú tienes que ver a quién sirven, a quién están sirviendo, a quién sirven. Hermanos, ¿a quién servimos hoy? ¿Qué clase de cultura estamos creando nosotros hoy? Hermanos, mañana comienza la semana.
¿Qué clase de cultura nuestros hijos y nuestra familia va a comenzar a crear mañana? Todos los días creamos cultura. El problema no está en crear cultura, el problema está en qué clase de cultura estamos creando. Allí está el problema. Todos producimos. Algo produces. La descendencia de Caín produjo cosas extraordinarias. Edificios, torre. Produjo, hermanos, tiendas, ganado, flauta, arte. Produjo, hermanos, cosas hermosas. Utensilio de bronce, hierro, espadas, armas, carros, diamantes, perlas. Cosas que cualquier mujer o familia hoy día quedaría impresionado. Pero ahí no está la esperanza. Allí no está la esperanza, mi hermano. Y amigo, allí no está la esperanza. El linaje de Seth trae esperanza en medio de la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque el linaje de Seth crea una cultura piadosa. El linaje de Seth crea una cultura del reino. Crea una cultura que refleja la majestuosidad, la belleza, la justicia, y la verdad, y la bondad, y la misericordia de Dios. Eso es lo que produce el linaje de Seth, mi hermano. ¿Y sabes también qué produjo el linaje de Seth? Reconciliadores. Confortador de corazones. El linaje de Seth produjo reconciliadores que se convierten en colaboradores del reino del huerto. ¿Sabes lo que somos todos nosotros? Somos colaboradores del rey del huerto. ¿Sabes lo que somos nosotros en otras palabras? Somos los que redimimos. Somos los que rescatamos. Somos los que salvamos. Con esto no estoy diciendo que salvamos al hombre de sus pecados. Estoy diciendo que somos aquellos que salvamos la cultura torcida y dañada y rebelde de este mundo y lo convertimos en algo piadoso y hermoso. Ayer me pasaba algo increíble y yo me alegré muchísimo con lo que me pasó. Mis hermanos, fui a comprar unas cosas y compré el producto, lo llevo a la caja. La muchacha muy educada, ella muy atenta, me gustó la manera en que atendió. De hecho, yo estaba buscando eran unas piñas en rodaja y ella me dice, sí te las tenemos. Voy a la nevera, verifican y no hay piña. Así que la otra muchacha que atiende dice, bueno, piña en rodaja no hay. Así que tú, ya que te comprometiste a eso, vas a tener que picarle al Señor su piña en rodaja. Yo dice, no, bueno, dame la piña normal. Tomo la piña, ella me cobra, pero me cobró un sobreprecio, yo no me di cuenta, y la muchacha ahí mismo dijo, ¡ey, un momento! Te cobré lo que no era, porque eso es esto, y te cobré más. Discúlpame, de verdad estoy muy apenada. Ya va, sacó el dinero en efectivo y me dijo, toma, aquí está. Y yo me echo a reír y yo le digo, de verdad que para mí esto es algo impresionante y realmente, independientemente de la equivocación que hayas tenido, lo que me asombra a mí es la manera en que reaccionas. Hermano, otra persona se queda callada. Ella no, ella automáticamente dijo, no, me he equivocado, toma, aquí está, de manera justa, devolvió el dinero. Y yo me quedé como que, yo llego, salgo en la bolsa con mis piñas normales, yo digo, bueno, la picaré en rodajas en la casa, y ella me dice, no, un momento, dame las piñas, porque las piñas hay que ser en rodajas. Se las llevó y las picó en rodajas, y tú dices, bueno, ¿cómo así no vas a un sitio, y cómo así no hablas de ella? ¿Ah? Hermanos, alguien en algún momento, no fui yo el responsable de eso, alguien en algún momento, yo no conozco quién es responsable, pero alguien hizo eso y eso es la cultura del reino. Honestidad, amabilidad, bondad, generosidad, atención. Hermanos, esa es la cultura piadosa. Esa cultura nosotros
debemos reproducirla. Eso es lo que hace la descendencia de Seth. Mis hermanos, la esperanza no proviene de Caín, la esperanza no proviene de Abel, la esperanza proviene de Seth. Cuando aquel que creemos que es el linaje de donde viene la promesa muere, aún no queda sin esperanza. Aún no queda sin esperanza. Lo que Él promete, Él lo cumple. Mis hermanos, ¿sabes lo que significa Seth? Débil, dependiente. Mientras que Lamec es un hombre no débil y no dependiente porque forjan su ciudad, porque quieren ser ellos mismos, porque ellos mismos quieren crecer, quieren liderar, quieren ser lo más grande y lo más importante de su propio reino, vemos a un hombre que significa débil. Su madre la ha puesto débil. Su madre es la responsable de haberle colocado dependiente. ¿De quién? Del rey del huerto. Y aunque nosotros no nos llamemos Seth, literalmente, simbólicamente, somos llamados Seth. Dependemos de nuestro rey. Hoy estamos acá y hoy nuestros hermanos a lo largo del mundo se reúnen para adorar a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque son dependientes. Hermanos, somos dependientes del rey del huerto. Si no te gusta ser dependiente del rey del huerto, entonces eres un hombre independiente, como la descendencia de Caín. Los independientes siempre van a dirigir su propia senda, pero los dependientes siempre serán introducidos en la senda. Así que nosotros como dependientes del rey del huerto, somos colocados en una senda que nosotros debemos caminar hasta el final, teniendo la mirada en lo celestial. Mis hermanos, el huerto perdido ya ha sido recuperado y ese huerto recuperado nos espera. Ese huerto recuperado, Él lo hizo, no solamente derriba y destruye a la serpiente antigua, Él recupera el huerto y nos dice a cada uno de nosotros, debo irme porque debo preparar más morada, porque mis seguidores están creciendo. Mis hermanos, todos nosotros formamos parte de su reino. La búsqueda de aquel que cambiaría todas las cosas ha terminado. La promesa vendría por Seth y ellos se iban a dedicar a que el reino de Dios avance. Dios me ha dado un hijo. Dios me ha dado un hijo. Un hijo en lugar de Abel. Y Caín ni su descendencia podrá destruirlo. Pero siempre se levantaron Caín. Faraón se levantó para destruir la descendencia de Seth. Pero alguien guardó literalmente la descendencia de Seth. ¿Sabe quién fue? Faraón. Sí, Faraón destruye o trata de destruir la descendencia de Seth, pero Faraón, sin darse cuenta, no solamente cuida la descendencia de Seth, sino que le da todos los lujos que el propio Faraón tenía Moisés. Mis hermanos, Dios utiliza lo que tenga que utilizar, aun cuando tú digas, todos deben morir. Llega, te coloca en un lugar cómodo, en el palacio de Faraón, y tienes de todo. Pero no solamente allí. Nuevo Testamento. Herodes decide eliminar la descendencia de Seth. La promesa está a punto de llegar. Hermanos, la promesa que ha de venir está a punto de ser realidad. El avance cultural del reino de Dios se ha estado expandiendo por medio de David, por medio de cada uno de estos profetas y reyes fieles, pero la promesa aún no ha llegado. La promesa aún no ha llegado, pero de repente, Satanás sabe que las cosas andan mal. Así como cuando nuestros corazones se aceleran porque sabemos que en cualquier momento nos llaman para ir a firmar
en nuestra nueva empresa, en que cualquier momento alguien nos va a llamar para una excelente noticia y la descendencia de Seth sabe que en cualquier momento va a llegar, pero la descendencia de Caín también sabe que algo está sucediendo, algo se está tramando en el entorno y la descendencia de Caín dice: Herodes, te toca. En aquel momento fue Faraón, te toca a ti. Bueno, muerte a todos los niños. Y Dios esta vez no utiliza a Faraón, no utiliza a Herodes, sino que él mismo envía a los suyos, a sus súbditos, a sus ángeles y hermanos, sus ángeles, sus criaturas, van, comunican y ellos se retiran. Dios preservando siempre a los suyos. Hoy día, mis hermanos, la guerra no ha acabado. A pesar de que ya la promesa se ha encarnado, a pesar de que la promesa ya ha estado entre nosotros, ya ha ido a la cruz, ya ha resucitado, hermanos, el objetivo de la descendencia de Caín sigue vigente. Apocalipsis capítulo 12. Y la serpiente antigua trató de devorar al niño varón. La iglesia de nuestro Dios ha sido perseguida constantemente, como la promesa de la descendencia de Seth lo fue. Nosotros seremos perseguidos como cristianos, seremos perseguidos por una cultura torcida y dañada, seremos perseguidos constantemente por la serpiente, que ya está condenada, porque ya está condenada, pero no se cansa. Quiere verte a ti y a mí destruidos. Pero no hay que temer. El dueño del huerto nos protege. Bien sea que vivamos o que muramos. Hermanos, la muerte no puede detener, la muerte en la descendencia de Seth no puede detener que los suyos habiten en su huerto. Un huerto perfecto. Y mientras que nosotros vayamos aquí haciendo cambios y cambios en este mundo, la creación, ¿sabe lo que hace? Se alegra. La creación se alegra porque la piadosa descendencia de Seth que está redimiendo lo arruinado. Pero mientras el avance de la descendencia de Caín sigue avanzando, ¿sabes lo que hace la creación? Gime, llora. Pablo lo dice, la creación no aguanta ser dirigida por la descendencia de Caín, hermano. Y cuando te hablo de la creación, te estoy hablando literalmente, la tierra no aguanta ser dirigida por hombres como Caín. No puede. Pero allí estamos nosotros, trabajando la tierra, trabajando en una empresa, trabajando, guardando carros, cuidando carros, haciéndolo bien, limpiando una escuela, un estadio. Allí estamos haciendo lo mejor porque es para nuestro Rey, es para nuestro Señor. Y allí en ese lugar se va a sentar ¿quién? La imagen de Dios. Porque ese carro ¿a quién le pertenece? A la imagen de Dios. Así que todo lo que hay en nuestro entorno es la imagen de Dios que debe ser protegida. ¿Por quién? Por la piadosa descendencia de Seth. El novelista ruso Alexander dijo: la línea que separa el bien del mal no se dibuja entre naciones o partidos, sino en el corazón humano. Mis hermanos, el mundo no va a cambiar si los corazones no cambian. Por esto, aquellos corazones que han sido cambiados son los únicos que tienen la posibilidad de redimir todas las esferas. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no algunas, todas las cosas son hechas nuevas. Todas, hermanos. Todo. Todo es hecho nuevo. ¿Queremos una transformación hoy día? ¿Anhelamos que la descendencia de Seth redima lo arruinado? La transformación, mi querido hermano y amigo, inicia dentro. Dentro del corazón, dentro del hogar,
dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro del parlamento, dentro de la política, dentro de cada uno de los lugares donde fuimos llamados. Allí se comienza la transformación de una cultura del reino, dentro. Hermanos, no es de afuera adentro, es de dentro de nosotros hacia afuera. Solamente así podemos nosotros hacer que su reino avance. Así que somos llamados, como Darrow Miller lo expresa, somos llamados a engrosar las fuerzas del reino de Dios. Somos llamados a transformar las cosas. Así que yo quisiera terminar con dos implicaciones. En primer lugar, mis hermanos, recordemos que como descendientes de Sec, podemos redimir lo arruinado y recuperar el huerto que nos fue dado. Recupéralo. Recupera cada esquina, cada rincón, redimiéndolo. Querido amigo, tú que hoy has estado con nosotros acá, escuchando un poco acerca de este tema de recuperar el huerto, quiero que entiendas que como descendiente de Caín, el avance cultural está arruinado. Todo lo que tú hagas sin Cristo no sirve, no funciona, no exalta al Rey. Pero la realidad de todo esto es que mientras más te esfuerces, más lejos vas a estar de Él. Mientras más te esfuerces por edificar, por ser lo mejor, alejado de Cristo, no hay esperanza. Pero ha nacido un niño, ha nacido Sec, ha nacido Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Todos nacimos siendo descendientes de Caín, todos. Todos nacimos siendo descendientes de Caín, pero por su gracia, hoy podemos ser descendientes de aquel que vendría del linaje de Sec. El Señor, mi querido hermano y amigo, está allí. Él y solamente Él puede hacerte a ti pasar de ser de Caín a un estado de Sec. Solo Él.